que es docente del Instituto de Formación Docente Continua y también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. A propósito de uno de los temas de actualidad aquí en la provincia, que yo no veo que tenga demasiado impacto y que es la creación de esta comisión que debe dictaminar acerca de la necesidad o conveniencia de modificar el régimen electoral en el ámbito de la provincia de San Luis. Profesor Argüello, gracias por atenderme, mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Tal, buen día. Muchas gracias por el llamado y un saludo para vos y tu equipo. Bueno, muchas gracias. Cuadra analizar una modificación del régimen electoral, ¿no? Sí, siempre es necesario tener una mirada reflexiva, digamos, sobre los procesos, en este caso, que están vinculados con el fortalecimiento del sistema democrático como es el sistema electoral, ¿no? Pero es cierto que, como vos mencionabas recién, también hay que contemplar los contextos en donde se dan este tipo de discusiones. Si bien el proyecto que se plantea es un proyecto que está vinculado con una comisión que va a elaborar un informe, ¿no?, sobre el estado de situación del sistema electoral de la provincia, va a proponer modificaciones para que considere el gobernador, ¿no? Entonces, me parece que siempre es necesario poder rever, porque todos los sistemas son perfectibles, entonces es interesante poder hacer este tipo de análisis, pero bueno, claramente hay contextos en donde esto puede tener un mayor impacto, que no considero que sea algo que esté vinculado directamente al contexto actual, sino que me parece que está pensándose en una modificación para el año que viene, ¿no es cierto? Y modificar de alguna manera, o por lo que se plantea en el proyecto en términos de los puntos, estos tres grandes puntos que yo pude identificar, como los elementos a rever del sistema electoral, ¿no? Pero bueno, vuelvo a mencionar esto, siempre por ahí la contextualización también de estos procesos de modificación está atravesado por ciertas necesidades políticas y también está atravesado por otra dimensión, digamos, que es la perspectiva de alguna manera de la ciudadanía respecto de este proceso, digamos, ¿no? ¿Cuánto le interesa a la ciudadanía que se disputan este tipo de cosas en un contexto tan complejo como el que se está viviendo, digamos, ¿no? Con los resultados del INDEC del día de ayer marcan, claro, digamos, ¿no?, esa situación de complejidad social que se está atravesando. Y esto, digamos, ¿cómo se analiza esta situación de este desinterés, digamos, o aparente desinterés, o por lo menos no priorizar algunas cuestiones que tienen que ver con el respeto de la propia voluntad manifestada en las votaciones, en las elecciones? Bien, sí, hay varios elementos para analizar, digamos. Yo creo que uno de los elementos que abre esta discusión es sobre el proyecto anterior, que está vinculado con el sistema electoral provincial de la ley de lemas, digamos, que generó mucho debate, en términos de que, bueno, es un sistema muy discutido, que tiene varios elementos para considerar, sobre todo este distanciamiento en cómo se materializa de manera más directa la voluntad popular, que creo que es uno de los elementos que plantea esta revisión, ¿no?, del sistema electoral, pero también siempre tenemos que pensar lo que el sistema electoral no es un sistema que esté separado o escindido del sistema de partidos políticos, ¿no? Ningún sistema electoral es un sistema neutral, todos tienen de alguna manera una repercusión sobre el sistema político y sobre el sistema de partidos, y tenemos que comprender que cuando hablamos del sistema electoral también indirectamente estamos hablando del sistema de partidos. El sistema de partidos es entendido como el funcionamiento de todos los partidos que compiten en las elecciones, digamos, en esta pajagonal de disputa por el poder político, y el sistema electoral es la manera en que se traduce, digamos, esa voluntad popular en cargos, en la distribución de lo que podríamos denominar el poder político. La discusión que se plantea en términos siempre de las modificaciones de los sistemas electorales es cómo mejorar, ¿no?, estos sistemas, cómo democratizarlos, pero claramente, bueno, esto depende del tipo de sistema. Hay sistemas, la clasificación más antigua sobre los sistemas electorales, hay sistemas de carácter mayoritario y sistemas de carácter proporcional.
cada uno de ellos tiene un impacto en el sistema político diferente, ¿no? Esto para tenerlo en cuenta. Los sistemas mayoritarios tienden, por ejemplo, a la concentración del poder, mientras que los sistemas proporcionales tienden más a una fragmentación, ¿no? Por eso, por ejemplo, para los cargos ejecutivos siempre se utilizan sistemas mayoritarios, porque el argumento es que brindan mayor gobernabilidad, mientras que para los cargos legislativos se utilizan sistemas proporcionales, como el sistema DON, ¿no? Que tiene que ver con el impacto que tiene la utilización de un sistema sobre la distribución de ese poder político traducido en escaños o cargos en los distintos poderes electorales, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento que es muy importante tener en cuenta, que es esto, que ningún sistema electoral es 100% neutral, tampoco son 100% determinantes. No quiere decir que por más que se utilice un sistema mayoritario, sí o sí va a haber un resultado determinante. Son elementos que se habla de una tendencia a favorecer un tipo de sistema o a otro, ¿no? En este caso, con la modificación y la eliminación de la ley de lemas planteaba un fuerte debate en términos de que plantea como una intermediación en la expresión de la voluntad directa del elector, ¿no? Al elegir por un sublema directamente, y si ese sublema no gana, se suma al lema general ese voto, ¿no? Es como que hay una reinterpretación de la voluntad, ¿no? Los que plantean como un elemento en contra lo plantean esto, es decir, se desvirtúa la expresión de la voluntad. Quienes están a favor plantean de, bueno, la persona que vota no está votando solamente a un sublema, sino que está votando a un proyecto político. Esto también es un elemento para ponerlo en discusión, ¿no? Y como lo que se ha planteado y se ha venido discutiendo como forma de perfeccionar estos sistemas, ha sido la propuesta, que es uno de los elementos que se plantea discutir en esta comisión, que es la boleta única de papel. La boleta única. Claro, que es una discusión que viene desde hace tiempo en la Argentina, y tenemos tres antecedentes bien concretos en la Argentina, en distintas provincias, en Santa Fe y en Córdoba a partir del 2011 y en Mendoza a partir del 2023, donde se plantean justamente tres modelos diferentes de boleta única, ¿no? Porque la boleta única tiene también sus variantes, elementos a favor y en contra, claro. Como todo sistema electoral, en todos lados vamos a encontrar elementos a favor y elementos en contra, o para estar revisándolo, ¿no? Entonces, siempre se habla de que estos sistemas son perfectibles, ¿no? Ahora, profesor, esto muestra que no hay una fórmula exacta o un método que exactamente, digamos, es el mejor para que nos represente, para que tengamos una representación democrática real, ¿no? Y el elemento central, porque es un elemento, digamos, y esto es para discutir el sentido de la democracia misma, ¿no? Tiene que ver con que la democracia implica una participación ciudadana, ¿no? Sí. Es decir, que si bien nosotros tenemos democracias que son representativas, es decir, que los ciudadanos delegan en sus representantes, pero esa delegación se da, digamos, en una fase más de carácter arquitectónica, es decir, cuando ya se está constituido sí. un gobierno, ¿no? un poder legislativo, pero en el proceso de disputa por la construcción, es decir, por el reparto de ese poder, ahí estamos en esa fase de carácter más agonal que se denomina, en donde cobra una relevancia altísima la participación de la ciudadanía, ¿no? Es el único garante, digamos, de la transparencia de todos estos procesos es la participación ciudadana. La participación, efectivamente, ¿no? Por eso la boleta única, por ejemplo, uno de los elementos que trata de subsanar es la diferencia o las asimetrías entre los grandes partidos y los partidos más pequeños, digamos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cómo garantizamos que las boletas estén en todos los cuartos oscuros de todas las mesas en un distrito? Bueno, eso tiene que ver, digamos, primero con... que no incidan las estructuras partidarias, las estructuras que se arman a propósito de las elecciones como lo hemos vivido, bueno, tan intensamente nosotros, ¿no? Sí, hay obviamente muchos ejemplos de distintas situaciones, digamos, ¿no? Donde acontecen la desaparición de boletas, pero bueno, siempre es necesario, por ejemplo, un trabajo y un ejercicio de construcción de ciudadanía, en que la sociedad tiene que tomar conciencia de la importancia de participar en este tipo de elecciones. Lo vemos, por ejemplo, en las últimas elecciones, cómo cada vez cuesta conseguir las autoridades de mesa. Claro, sí. Bueno, son cargos, digamos, públicos, pero cada vez es más difícil, porque no hay múltiples motivos y razones, digamos, pero tiene que ver con eso, ¿no? Los ciudadanos somos
responsables en parte, aunque sea en este pequeño aspecto, de garantizar esa transparencia en esos procesos, independientemente de que los partidos políticos son reconocidos, digamos, constitucionalmente como el órgano central y principal, digamos, que garantiza, ¿no?, este sistema de representación, digamos, ¿no? Tiene ese monopolio los partidos políticos. Profesor, también es un elemento, sí. Sí, lo vamos a volver a molestar, le aviso, en cualquier momento. Sí, no hay ningún problema. Por este tipo de, digamos, de reflexiones y de referencias que nos está haciendo. Le agradezco mucho que me haya aceptado hablar en el programa. No, por favor, quedo a disposición por cualquier cosa. Muchas gracias. El profesor Alberto Argüello, licenciado en Ciencias Políticas, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. En el aire,